transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 31 minutos, 9 con 31 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando esta mañana aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para este programa del día de hoy. Estamos ya a 9 de septiembre, no es cierto, a 8 de septiembre, perdón, 8 de septiembre el día de hoy. Y bueno, pues comenzamos esta jornada nuevamente con la sesión asiática pues temblando por el tema de China. La preocupación sobre la desaceleración de China sigue siendo punto principal en esta mañana. Y bueno, pues la renta variable japonesa cayó este martes a un mínimo de 7 meses debido precisamente a que los datos de comercio de China alimentaron más los temores de una mayor desaceleración en esta segunda mayor economía mundial. El índice Nikkei perdió el día de hoy el 2.4% para terminar en las 17.427 unidades, lo que es en sí su nivel más bajo desde el pasado 3 de febrero. Y bueno, con esto regresó ya todo lo que había ganado en el 2015. Este temor por la incertidumbre allá en China y también por el posible movimiento de las tasas en la Reserva Federal de Estados Unidos son los temas dominantes en los mercados. Y bueno, pues los valores japoneses vinculados a la demanda de China y el turismo internacional el día de hoy cayeron. La firma de cosméticos y productos químicos Kao Corp también perdió 4.2%, además del operador de tiendas minoristas Seven Holding perdió el día de hoy 4.1%. Algunos participantes en el mercado señalaron que los inversionistas tienden a comprar acciones orientadas al crecimiento que aquellos que tienen la tendencia a comprar acciones orientadas al crecimiento probablemente estarán liquidando algunas posiciones. Y bueno, ¿por qué este temor? Resulta ser que las exportaciones de China bajaron menos de lo que se esperaba, pero bajaron en agosto por segundo mes consecutivo, dado que la economía de China está sin poder recuperar presión. Pero lo más preocupante de todo no fue esto, sino la caída en las importaciones. Pero para allá vamos. Mire, las exportaciones en China perdieron 5.5% interanual en el octavo mes de este año, en términos de dólares, luego de caer un 8.3% ya en el mes de julio, es decir, ampliaron la caída, dice la Administración General de Aduanas. En un comunicado, este organismo indicó que las exportaciones del país seguirán registrando una presión relativamente alta en el cuarto trimestre. Además, le digo, el punto donde me parece a mí se generó más el temor todavía es en lo que le interesa a todo el mundo. ¿Cuánto importa China, no? ¿Qué compra? Estas importaciones bajaron un 13.8% en el comparativo interanual de agosto, en términos de dólares, después de la caída del 8.1% en julio. Por su parte, el superávit comercial de China se amplió en agosto a 60.200 millones desde los 43.030 millones que tenía en julio. Y bueno, pues son de dólares. El crecimiento económico en China sigue siendo, le digo, pues bastante ranqueante y ahora pues, o rangueante más bien, y ahora pues el tema es, pues ya se está mostrando una caída fuerte en las importaciones que hace China, es decir, en las compras que le hace al mundo China. Y esto, bueno, pues en fin, es un factor que puso ahí a temblar los mercados el día de hoy. Sin embargo, el mercado en China, hay que decir, no se vio tan afectado como fue el mercado accionario de Japón. El día de hoy el Shanghai Composite terminó con una... déjeme ver si tengo por aquí el cierre. No exactamente, pero
por lo menos perdió alrededor del 1.8%, pero estuvo con momentos donde estuvo viéndose territorio inclusive positivo el día de hoy, pero bueno, finalmente termina con pérdidas. Por acá el Standard & Poor's asiático también tampoco le fue tan mal. Estuvo el día de hoy ganando el 1.5% a pesar de este dato de desaceleración de China que debería de haber impactado más. Algo más pasó por ahí en el tema de Australia. Por lo pronto, así las cosas. Esta mañana en Europa también las cosas van bien, de hecho bastante bien. El DAX Industrial de Alemania está ganando el 2.18%. Traemos un nivel de 10.328 unidades para el DAX. El CAC 40 de Francia gana el 1.67%, está en las 4.625 unidades, mientras que el FTSE 100 de Inglaterra se anota también una ganancia del 1.5%. Y en las primeras operaciones en Estados Unidos, el Dow Jones gana el 1.62%, tengo en esta mañana. Está subiendo fuerte desde el puro arranque. Fíjese usted nada más en el primer movimiento, el Dow Jones estaba moviéndose 0.89% hacia el alza y su primera cotización del día la tenía en las 16.245 unidades. Ya lo tengo ahorita en las 16.363 unidades, ganando el 1.62%. De todos modos, sigue negativo en lo que va del año, 8.19%. En el tema de los commodities, el crudo dulce ligero, el West Texas Intermediate, está repuntando fuerte después de una floja sesión asiática. Está recuperándose muy bien. 2.89% gana el día de hoy el West Texas Intermediate para cotizar en 45.57 el barril. El Brent del Mar del Norte también se anota ganancias del 2.7% y cotiza en los 48.90. En el tema del oro y la plata, pocos movimientos, sobre todo para el oro. Apenas gana $1.05 y cotiza en los 1.121.78 la onza de oro, mientras que la de plata está ganando $1.10, imagínense, 1.10%, es 16 centavitos y cotiza en 14.69. Alguien por ahí que traía un trade de plata ahorita acaba de decir: vieja, ya vamos a cambiar de coche. Oiga, el día de hoy, perdone por la crueldad, pero pues no fue así. En el tema del dólar index, tenemos el día de hoy pocos movimientos también. Hubo un desliz hacia la baja cuando estuvieron estos anuncios y también los de los fundamentales del Producto Interno Bruto de Japón, que ahorita vamos a estar hablando, pero se recuperó súper bien. Ya para la sesión europea estábamos prácticamente a los niveles de cierre de este lunes, que se movió muy poco precisamente porque fue feriado por el Labor Day allá en Estados Unidos, y en esta mañana apenas está abajo 0.12%, el dólar index cotizando en los 96.01. El peso mexicano se fortalece en esta mañana, dicen, fuerte, le meten ganas, 0.92% y cotiza en 16.80 el peso mexicano. Ahí en el peso mexicano tuvimos un piquito de rebote en la zona de los 17.01, el interbancario, y desde ahí volvió a rebotar con fuerza hacia la baja, probablemente producto de la subasta del día de hoy, y está recuperándose 0.9%, dicen por ahí. El peso colombiano está también fortaleciéndose 0.4%, está en 3.127 el peso colombiano. El peso chileno está fortaleciéndose 1.19%, también fuerte. Estamos hablando de 685.36. En el tema del peso argentino, lo cotizan 0.13% hacia la baja, 9.3060. El sol peruano lo deslizan el día de hoy 0.47%, está en 3.2065, ahí poniéndose a mano, dicen. En el tema del peso boliviano sin cambios, lo tengo en 6.85, y el dólar yuan el día de hoy se estuvo moviendo hacia el alza 0.17%, es decir, unos 106 pips hacia el alza el movimiento para este dólar yuan, que cotiza en 6.3655 cuando son las 9 de la mañana con 40 minutos. Corte comercial de regreso. Bueno, pues le tengo los detalles de lo que es precisamente el tema de la eurozona. El crecimiento económico se revisa hacia el alza en el segundo trimestre. Además, el Japón rebaja la caída del Producto Interno Bruto para el trimestre de abril a junio. Y en el tema del superávit comercial, Alemania marca máximo récord
en el mes de julio. Todo esto y más de regreso en el próximo bloque de Punto 9 que ya continúa. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Son las 9 de la mañana con 41 minutos en este día de hoy, 8 de septiembre. Y bueno, continuando con la información, la economía de la eurozona creció en el trimestre de abril a junio, más de lo estimado anteriormente, ya que el repunte de las exportaciones compensó la desaceleración del consumo de los hogares y la caída de las inversiones. Además, la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea aumentó su estimación de crecimiento en el primer trimestre del año, lo que supone que la modesta recuperación de la eurozona se fortaleció en el primer semestre, un hecho que podría llevar a algunos integrantes del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, dicen, a poner en duda la necesidad de más estímulos mientras intenta que la inflación regrese a ese por debajo, pero pegado al 2%. Eurostat dijo este martes que el Producto Interno Bruto de los 19 miembros de la eurozona aumentó 0.4% en el comparativo trimestral para este segundo trimestre frente a la estimación previa que tenían del 0.3%. Además, el PIB aumentó 0.5% en el primer trimestre frente a la estimación anterior que tenían de un crecimiento del 0.4%, es decir, lo revisaron hacia el alza. En consecuencia, el Producto Interno Bruto fue 1.5% mayor en el segundo trimestre que en el periodo equivalente del 2014, por encima de la estimación de todos modos del anterior 1.2% de crecimiento. La recuperación en las exportaciones es algo de lo que ha estado ayudando a sustentar el crecimiento en este segundo trimestre y probablemente refleja la depreciación del euro desde mediados del año pasado. Sin embargo, la demanda interna es el problema, se está ralentizando en el segundo trimestre, ya que el consumo de los hogares y el gasto en inversiones bajó 0.5% en comparación con el primer trimestre, un hecho que preocupará a los responsables de política monetaria porque apunta a una pérdida de confianza de las empresas y de los hogares. La revisión por parte de Eurostat de estas estimaciones de crecimiento en los 6 primeros meses del año, dicen, se debe parcialmente a la mejor evolución de la economía de Finlandia, que se creía que se había contraído en el primero y segundo trimestre, pero Eurostat estima ahora que el Producto Interno Bruto del país no registró cambios entre enero y marzo y sí creció un 0.2% entre abril y junio, es decir, el primer trimestre en 0, segundo trimestre en 1.2% de crecimiento, en lugar, para este último trimestre, de una contracción del 0.4% como se pensaba originalmente. También Eurostat mejoró sus estimaciones de crecimiento para Italia a un 0.3% desde el 0.2% que le veía, a Grecia al 0.9% desde el 0.8% que le veía, por ponerle un par de casos. Y continuando con más información, el gobierno de Japón revisó este martes al alza la evolución del Producto Interno Bruto entre abril y junio, que se contrajo un 1.2%, dicen ahora, en el comparativo interanual, lo que supone una mejora de 4 décimas sobre la cifra que se habría publicado en agosto. La revisión, aunque positiva, confirma que están en una caída en 3 trimestres, la primera caída en 3 trimestres. Dicen por acá, no es cierto, ¿no? Son 2 trimestres consecutivos de caída, si no me equivoco, ahorita lo revisamos esto. En la comparación con el trimestre precedente, la tercera economía del mundo se contrajo un 0.3%, un punto por debajo del 0.4%, o una décima por abajo del 0.4% estimado inicialmente. El avance viene impulsado por la revisión al alza del consumo, un pilar que compone prácticamente el 60% del Producto Interno Bruto y que finalmente se contrajo 0.7%, una décima menos de lo que se estaba estimando inicialmente, dicen, debido a que hubo mayores ventas en los sectores de motores y bebidas.
La exportación, que es otro de los pilares de esta economía, permanecieron sin cambios y su caída intertrimestral quedó en el 4.4%. En cambio, la inversión de capital corporativa, de las piezas que el actual gobierno del primer ministro Shinzo Abe ha propuesto activar para estimular la recuperación, se revisó a la baja 8 décimas. Qué mala suerte tiene Shinzo Abe, ¿no? Hasta dejarle una contracción del 0.9%. La inversión pública, aunque creció, también sufrió una rebaja de 5 décimas hasta el 2.1% desde el 2.6% que estimaba el gobierno en agosto. El factor que más contribuyó a la mejora de los datos del Producto Interno Bruto japonés fue el incremento en los inventarios de las empresas, que aportó 3 décimas al alza frente a 1 décima en la revisión anterior. Sin embargo, esta estadística refleja tanto elementos positivos como negativos, ya que también muestran que las empresas preveían una demanda mayor y se han quedado sin vender estos bienes. Esto lo comentaba en la rueda de prensa el ministro de Política Económica y Fiscal, Akira Mari. El ministro también señaló que las empresas deberían de tomar decisiones para fomentar una mayor inversión en capital y estimular de este modo a la economía. Así, este segundo cálculo no logra despejar las dudas sobre la efectividad de los Abenomics, el agresivo programa de reformas que ha impulsado Shinzo Abe desde que entró Japón en una recesión técnica en 2014 ante el frenazo brusco del consumo. La tendencia general no ha cambiado, ya que el gasto privado y las exportaciones siguen mostrando síntomas de debilidad, decía en este sentido un oficial del gobierno de Japón en declaraciones a la agencia de Kyodo. El año pasado la economía japonesa cayó en recesión técnica después de que el Producto Interno Bruto se contrajera en los primeros 6 meses hasta septiembre, afectado por el alza del impuesto. ¿Se acuerda usted? Dice que movieron del 5 al 8% y que probablemente, decían, la segunda parte de esta alza, que todavía faltan otros 5 puntos porcentuales, pues seguirá en pausa, ¿no? Pero bueno, así las cosas. En noticias más halagadoras, en Alemania el aumento de las exportaciones impulsó en julio la balanza comercial de Alemania, el mayor superávit de su historia, lo que indica que la demanda extranjera está apuntalando el crecimiento de esta que es la principal economía europea. El superávit comercial alemán, ajustado a efectos de calendario, aumentó en el séptimo mes del año a 22.800 millones desde el nivel revisado de 22.100 millones de junio, según los datos publicados este martes por la Oficina Federal de Estadística. Se trata del mayor superávit desde que comenzó a recabarse el dato en enero de 1991. La cifra supera también las previsiones de 22.300 millones de los economistas. Las exportaciones ajustadas aumentaron un 2.4% mensual, para totalizar 103.400 millones, una cifra mensual récord, y las importaciones también subieron un 2.2% para tocar los 80.600 millones. La balanza de cuenta corriente, que mide la posición financiera internacional de esta economía, registró un superávit no ajustado de 23.400 millones en julio, por encima de las previsiones de los economistas de un superávit de 21.500 millones en julio. El superávit de la balanza por cuenta corriente había sido de 20.600 millones. Y también a Japón no le fue mal con el tema de los superávits. Japón registró en el mes de julio su mayor superávit por cuenta corriente en 5 años para este mes, ya que la debilidad del yen impulsó los ingresos, por una parte derivados de las inversiones en el extranjero y por la otra el déficit de bienes y servicios del país, que se redujo según los datos publicados este martes por el Ministerio de Finanzas. Antes del ajuste estacional, el superávit por cuenta corriente fue de 1.81 billones de yenes, algo así como unos 15.100 millones de dólares, por arriba del superávit de 1.77 billones de yenes que esperaban los economistas. Julio fue el 13º mes consecutivo de superávit por cuenta corriente en el país, y la cifra es la más elevada para un mes de julio desde el año 2010. El déficit de bienes y servicios de Japón se redujo un 77.8% en el comparativo interanual, para totalizar 291.700 millones de yenes, y el superávit de balanza de ingresos primarios aumentó un 19.6% interanual, para totalizar 2.23 billones de yenes, la cifra también más alta registrada para un mes de julio desde que comenzaron a recabarse los datos comparables en 1985. Vámonos a un corte comercial y de regreso. El indicador adelantado de la OCDE baja a 100 en julio desde los 100.1 de junio. Además,
tenemos el nombre del que reemplazará a Christian Noyer en su cargo como el presidente ejecutivo del Bank for International Settlement, y también pues el Ministerio de Finanzas de Alemania dice que buscan presupuestos equilibrados a pesar de la crisis de refugiados, donde han estado inyectando algo de dinero o tienen planeado inyectar dinero allá en Europa. Y ya, si nos da tiempo, le cuento el chisme en el escenario geopolítico. Francia se prepara para atacar de manera aérea a el Estado Islámico allá en Siria. Todo esto y más de regreso en el próximo bloque de Punto 9, que ya continúa después de un brevísimo corte comercial. Punto 9. Lo hacemos juntos. Sigue el pulso de lo que sucede en los mercados. En Punto 9, con noticias y comentarios sobre lo más importante en macroeconomía y divisas, justo cuando abre la bolsa en Nueva York. Soy Sergio Rocha y te espero en Punto 9, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este, en vivo, por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 52 minutos. Antes de que se me olvide avisarle, esté bien pendiente de las actualizaciones en nuestra tienda de MetaTrader, porque vamos a estar lanzando, para aquellos que tienen la controladora, un nuevo plugin que se llama Big Panel y que le permite tener botones más grandes para operar la controladora, vamos a decirlo así, y también le va a permitir cambiar el lugar o la ubicación de estos botones dentro de su gráfica, así que pues esté pendiente de la publicación en pocos días de Big Panel para la controladora. Oiga, le cuento que el día de hoy se publicó los indicadores adelantados para lo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, donde, bueno, pues dicen que se redujo en julio a 100 desde el nivel de 101 que tenía en junio. Además, espera que el crecimiento se desacelere a unas cuantas grandes economías mundiales, como la China, la de Estados Unidos y la británica, según los indicadores adelantados que publicaron este martes. La OCDE señaló que sus barómetros de actividad económica futura también apuntan a una desaceleración en países como Canadá, Rusia y Brasil. Bueno, Canadá ya está en recesión. De materializarse las previsiones, la persistente ralentización provocaría otro año decepcionante para la economía mundial, que está teniendo problemas para recuperarse todavía de la crisis financiera del 2008. El indicador adelantado de la OCDE para China volvió a bajar en julio, situándose en 97.6 frente al nivel de 97.9. Como usted sabe, 100 es el nivel que separa entre la aceleración y la desaceleración, ¿no? Bueno, pues también, además de China, otra economía en vías de desarrollo que está cayendo en bache es la de Sudáfrica, la de Rusia, la de Brasil. Vamos, del BRIC prácticamente creo que todos están adentro del problema, que se contrajeron en el segundo trimestre. Los indicadores adelantados de la OCDE siguen indicando que India será la principal excepción. Bueno, pues de este BRIC la I es la única que se salva, ¿no? Ya que su crecimiento sí esperan que se acelere. En cuanto a los indicadores adelantados de la OCDE, dicen que sugieren que la economía de la eurozona evitará la desaceleración y apuntan a una recuperación para Francia, que ha ido a pues impulso, a diferencia de lo que estaba pasando todavía muy recientemente. Además, los datos de la OCDE indican que Estados Unidos y el Reino Unido también registrarán desaceleraciones. Los indicadores adelantados de la OCDE están diseñados para dar señales tempranas de movimiento en el cambio entre expansión y desaceleración de la actividad económica, y se basan en un abanico de series de datos tradicionalmente anticipables para la actividad económica. Y ya vamos con el chisme que le decía hace un momento. James Bittman es el nuevo futuro director del Bank for International Settlement, que es el gobernador del Banco Central allá en Alemania, del Bundesbank,
y bueno, pues la elección de este personaje para dirigir el BIS fue ya realizada en los últimos días por el comité directivo. El periodo de su presidencia tendrá una duración de 3 años. Bittmann reemplazará así al saliente director Christian Noyer, que se desempeñaba desde el 2010 en el cargo. Y bueno, pues Noyer también dejará la presidencia del Banco de Francia. El presidente de Francia, François Hollande, ya ha nombrado a otro banquero, dicen, experimentado como próximo gobernador del Banco de Francia. La oficina del presidente anunció que será reemplazado Christian Noyer por Villeroy de Galau, exdirectivo de la BNP Paribas, que sustituye a Christian Noyer al frente de este banco central. Noyer, que había estado desempeñando este cargo como gobernador del Banco Central de Francia, además después del 2010 del Bank for International Settlement, se va a jubilar ya en las próximas semanas. Y bueno, pues el nombramiento de Villeroy de Galau debe de ser confirmado todavía por la Asamblea Nacional de Francia y por el Senado. Vamos a ver si no le ponen piedritas por ahí, pero bueno, pues si no hay inconvenientes, por ahí ese es el que será el próximo gobernador del Banco Central allá en Francia. Y pasando a otros temas, el gobierno de Alemania es capaz de cumplir sus objetivos de mantener el presupuesto equilibrado a pesar de los retos financieros que plantea el flujo de entrada de inmigrantes en el país. Decía este martes Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas de Alemania: queremos lograrlo sin deuda nueva, no debemos pasar la factura a las nuevas generaciones por estas tareas que debemos acometer. Decía en la Cámara Baja del Parlamento el señor Wolfgang Schäuble en un debate sobre el borrador de los presupuestos para el 2016. Según el plan de gasto para 2016, Berlín busca mantener el presupuesto equilibrado hasta 2019 y financiar los aumentos del gasto previstos con mayores ingresos fiscales. El gobierno de Alemania dijo este lunes que gastará otros 6.000 millones el próximo año en costos relacionados con el mayor flujo de entrada de desplazados desde que está siendo el más grande desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Algunos funcionarios han advertido que podría hacer falta más dinero para dar alojamiento, alimentos y clases de alemán a los refugiados. Y bueno, pues solo este año el gobierno espera que 800.000 personas pidan asilo en Alemania, 4 veces la cifra del año pasado. Dada la persistente crisis en Siria, Afganistán e Irak, además de otras zonas de África, se espera que la oleada de desplazados continúe durante algún tiempo. Y bueno, pues el borrador de presupuesto para este 2016 espera 312.000 millones en gastos, luego de los 301.600 millones de gastos que tenía previstos para el año en curso. También se espera que los gastos aumenten a 318.800 millones en 2017, 326.300 millones en 2018 y 333.100 millones para el 2019. Y entrando en el escenario geopolítico ya más de lleno, Francia se prepara para llevar a cabo ataques aéreos al Estado Islámico en territorio sirio, informó este lunes el presidente de Francia, François Hollande, con lo que el país aumenta su participación en este conflicto. El anuncio supone un cambio de la estrategia de Hollande, que había ordenado ataques a las posiciones del grupo extremistas, pero en Irak, y había pedido evitar los objetivos en Siria por temor a que fueran beneficiosos para el dictador Bashar al-Assad, el principal enemigo del ejército islámico también en esta caótica guerra civil. No debería de hacerse nada para consolidar o mantener a Assad en el poder de Siria, decía Hollande en una rueda de prensa en la que habló de las prioridades de política para los próximos 6 meses. Pero la decisión de llevar a cabo bombardeos en Siria parece obedecer al creciente temor que tienen las autoridades de Francia a la capacidad del ejército islámico de organizar un ataque terrorista desde sus bastiones allá en Siria. Hollande dijo que el martes comenzarían los vuelos de reconocimiento sobre las posiciones del ejército islámico en Siria para identificar potenciales objetivos. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Y bueno, pues nada más para hacerle un rápido resumen de lo que es la información que se publicó relevante el día de ayer. China rebajó el Producto Interno Bruto del 2014 a un 7.3% desde el 7.4% que tenía inicialmente calculado. También Alexis Tsipras prometió mejores términos de rescate de cara a las elecciones, viendo que se le pega Nueva Democracia, recurrió nuevamente a el mensaje
con el que habría ganado originalmente de vamos a negociar un mejor pacto. Pues ahora la pregunta es ver si los griegos también le creen, ¿no? Habrá que ver eso. Y en el tema del Commitment of Traders de esta semana, esta fotografía tomada los martes y publicada el viernes al cierre del mercado, bueno, pues el día de ayer le hubiera platicado, si no hubiera sido feriado, que los hedge funds cortaron las apuestas alcistas del dólar la última semana, especialmente en el tema del yen japonés. El euro estuvo vendido antes de la reunión del Banco Central Europeo la semana pasada, y también parece que se muestra una falta de convicción en la direccionalidad de las divisas, en el tema del movimiento de los commodities. Bueno, pues pocos cambios fueron hechos en el tema de los commodities en general. Si acaso hubo en el tema del oro un movimiento de pues el crudo, dicen, pero que es más bien por cobertura de posiciones en corto y nada más. Esos fueron los principales puntos que se podrán desprender de la información generada el día de ayer. Y para los Estados Unidos, le cuento, el Conference Board dice que las tendencias de empleo, el índice de tendencias de empleo del Conference Board marca 128.82 para agosto, desde el 127.64 de julio. Ya con esto me despido, son las 10 de la mañana con 2 minutos. Lo espero en un rato más con la charla del día de hoy, y si usted me está escuchando una versión grabada a través de YouTube, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Pásela bonito. Regreso un momento más con usted. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó Estás escuchando Radio Forex Hispana.